Bien, con nosotros Jorge Giacobbe, titular de Giacobbe y Asociados, una de las consultoras más reconocidas e importantes del país. Jorge, gracias por venir. ¿Cómo va? Bien, gracias. Al contrario. ¿Va a salir campeón Colón o no? Por supuesto. Sí, pero en eso tenés margen para equivocarte, porque tu corazón Sí, hace ahí está 30 con... años que me equivoco, sí, Bueno, pero no con- pierdo la esperanza. Con esto no te equivocás, decimos esto porque el hombre es hincha del Sabalero. ¿Cómo estamos? Aquí tenemos un trabajo que presentaste y que es por demás interesante y queremos desarrollarlo, presentárselo a los vecinos de la zona norte. Definímelo, ¿qué es? ¿Qué tipo de encuesta? ¿Cuántos casos? ¿Y qué es lo que dice? Decidimos encuestar a 1.200 personas de la provincia de Buenos Aires. Nosotros encuestamos solo bajo sobre cerrado, ni cara a cara ni por teléfono, es decir, tratamos de no condicionar al contestante. Hay una diferencia muy grande entre respuesta y verdad. Si uno le pregunta a una persona en un lugar público cara a cara si es infiel, por ejemplo, respuesta tiene, ¿verdad? No sabemos, ¿no? Claro. De modo tal que el sobre cerrado, se le entrega a la persona un sobre en su casa cerrado, que ella contesta en soledad y devuelve cerrado, protege su anonimato y ahí normalmente conseguimos otro tipo de vinculación con la verdad. Nos parecía que era el momento adecuado, veíamos un gran agujero en la sociedad respecto de datos del futuro, la gente nos decía claramente que no sabía hacia dónde íbamos, quiénes iban a ser los protagonistas del mañana. Hacía unos cuantos meses ya que el gobierno no daba encuestas. Si bien tiene una gran capacidad de dar números el gobierno, cuando deja de dar números es que no tiene nada bueno que decir. De modo que decidimos hacer este trabajo, que ahora vuelvas a comentar a tu audiencia. Sí, vayamos viéndolo, tenemos allí preparadas algunas imágenes mientras hablamos con Jorge, y es interesante esto que explicabas del sobre cerrado, ¿no? Porque muchas veces, después te voy a preguntar a ver qué relevancia tiene la encuesta, pero es interesante conocer cómo se hacen y que la gente pueda ir, porque después cuando llega el momento de la elección aparece la encuesta que siempre le da bien a un candidato o al otro, y aquí vale la pena aclararlo. Pero vamos viendo algunas de las imágenes que tenemos, así las compartimos y las analizamos con Jorge, allí estamos viendo, bueno, la imagen consolidada de algunos dirigentes, tomando en cuenta que me definía fuera del aire, digo, los dos actores principales que tiene hoy el escenario político de cara a las elecciones, Cristina Kirchner y Daniel Scioli. Allí están reflejadas sus imágenes positivas, regular y negativa. ¿Qué es lo que nos refleja acá? Bueno, yo creo que estamos llegando al número que anuncia que el entusiasmo con Cristina ha concluido. Empieza a notarse claramente ya el deterioro. Si bien la presidenta tiene mejor imagen personal que imagen de gobierno, es decir, la gente la rescata más, es más piadosa respecto de su imagen personal que respecto de su gestión como gobernante, estamos llegando a los números 30 puntos de positiva. Cuando se baja de los 30 puntos, diría yo, empiezan los problemas, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Que viene un fin de un ciclo? ¿Qué refleja esos 30 Imagen puntos? positiva es confianza. La imagen positiva es confianza. Sí. Cuando es muy poca la gente que confía en vos, bueno, tu capacidad de influir sobre la gente, estamos hablando de un gobernante que influye todos los días sobre la población, que tiene que invitar a la población a hacer las cosas que el Estado necesita. Cuando gobierna una persona que tiene poca capacidad de ser confiable, entonces las cosas al gobierno no le salen bien porque la gente no confía en lo que los gobernantes dicen. ¿Y por qué va bajando eso? ¿Por qué un gobernante empieza a perder esa confianza? Por dos razones. Primero porque la gente está cada vez más sofisticada, más seria, más adulta, se da cuenta. Porque hoy es mucho más difícil engañar a un votante que hace 30 años y que hace 50 años. Precisamente porque 30 años de democracia es 30 años de una persona frente al televisor mirando a los políticos, entendiendo cómo se acierta, cómo se miente, cómo... Hay una madurez ahí de la ciudadanía. Absolutamente. Lo que ha crecido esta sociedad es enorme. Lo que ha dejado de permitir esta sociedad, que ha sido muy permisiva en nuestros tiempos, es enorme. Ese es el gran problema del dirigente, que no advierte que hay una población que es cada vez más sofisticada y que no es tan fácil ya engañarla como era hace muy pocos años atrás. Claro. Y ahí es donde empieza la cuestión esta de que, creyendo que los mismos trucos de hace 30 años, por ejemplo, te muestro el cuadro de Perón y entonces me votás. O te muestro el cuadro de Irigoyen y... Pero resulta que el 50% del padrón tiene menos de 45 años y pregunta quién es Perón cuando ve una foto, o pregunta quién es Eva Perón cuando ve una foto. Es decir, los viejos trucos que llevaban a la gente en masa a votar, para poner solamente dos ejemplos, podríamos poner muchos, ya no sirven. Ya no sirven, hoy hay que mostrar otras cosas, gestión, otras condiciones. Y claro, ahora hay que demostrar para qué está sentado uno en la silla donde está, ¿no? Hablando de gestión,
¿cómo se califica el gobierno nacional y el gobierno provincial? Vamos a ver eso, porque ahí también se va dando un cambio. Aquí se preguntó con qué nota de 1 a 10 se califica el gobierno nacional y con qué nota de 1 a 10 se califica al gobierno de la provincia. Y en esto, el gobierno de la provincia, el gobierno de Scioli, está teniendo mejor imagen, una diferencia muy chiquita, pero mejor. Como que el gobierno provincial gestiona mejor que el nacional. La imagen de Scioli es mejor que la de Cristina, la gestión de Scioli es levemente mejor que Cristina. Yo diría que la sociedad, por alguna razón que podríamos explicar luego, está siendo más piadosa con Scioli que con Cristina. A ver, me interesa eso, si lo podemos explicar ahora. ¿Por qué? Bueno, hasta hoy Scioli está en el imaginario colectivo de esta sociedad como el futuro presidente. La gente siente eso, percibe eso. Si uno dice en cualquier mesa que Scioli podría ser el presidente del 2015, nadie dice no digas tonterías. Claro. Si uno dice en cualquier mesa que Giacobbe podría ser presidente, uno dice deje la ginebra a la mañana. Digamos. Es decir, esta es la forma más simple de comprobar que en la cabeza del votante hay ideas que son lógicas, razonables, y hay otras que no. Scioli todavía está en ese lugar y me parece que la gente siempre protege a sus hombres del futuro. Lo que va a ser, la herramienta que va a ser necesaria en el mañana, la gente trata de no romperla, digamos, ¿no? Me parece que Scioli está protegido todavía por esa idea que hay sobre él de que podría ser el futuro presidente de la Argentina. Hablando de Scioli, justamente cuando se compara, hay algo que me llamó realmente la atención, porque es un trabajo interesante. Preguntarle al vecino de la provincia de Buenos Aires, al bonaerense, quién es el mejor gobernador de la historia de la provincia, claro, desde el regreso a la democracia aquí está claro, ¿no? Allí Scioli tiene un amplio reconocimiento. Los mata a los demás, ¿no? Se toma Armendáriz, Cafiero, Duhalde, Rucauf, Solá y Scioli. Es decir, Scioli es el mejor gobernador hasta el momento, más allá de todos los problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Ahí juega, aunque también bajando un poquito, ¿no? 15 puntos. Lo hicimos hace 18 meses, lo volvimos a hacer ahora. Hay unos, creo que son 15. Ahí está. De diferencia. O sea, 57 tenía en septiembre del 2011 y hoy en marzo del 2013 lo elige en el 45,8%. Bueno, 12 puntos. Sí. Hay que tener en cuenta que la gente tiene mejor memoria para lo presente que para lo pasado. Hay que tener en cuenta que el 45% del padrón tiene menos de 45 años. Es decir, hay mucho votante que ha opinado en esa encuesta que no tiene la menor idea de quién es un gobernador de hace 10 o 15 años. Totalmente. De modo que eso siempre es ayudado, pero lo que queríamos comprobar era qué era Scioli en términos de mejor gobernador hace 18 meses respecto de hoy, y ese indicador nos dice a qué nivel se está desangrando, digamos. Claro. ¿No? ¿Influye las inundaciones ahí, en esa baja? Esta encuesta, 85% de esta muestra está tomada hasta el día antes de la inundación. Hasta el día antes, yo creí que venía. Es decir, que los números de hoy no pueden ser mejores que estos, al contrario, tendrían que ser peores que estos. Bueno, hay un llamado de atención todavía más presente. Sí. Vamos a ver la imagen personal sobre algunos dirigentes, donde aquí aparecen hombres de la zona norte, como veníamos mencionando. Allí está. Bueno, liderado por Sergio Massa, y esto lo reflejan las principales encuestadoras. ¿Sergio Massa es hoy el dirigente que tiene mejor imagen? Sergio Massa es el objeto de deseo de la sociedad bonaerense, no solo bonaerense. ¿Qué quiere decir eso? La gente quiere tener a un Massa que lo gobierne. Estamos a punto de cambiar una situación política, de culminar un ciclo. Para que un ciclo pueda culminar, la gente necesita una herramienta que la lleve hacia otro lugar. Un líder que pueda ocupar el sillón el día que decida despedir al elenco que está gobernando. El objeto de deseo para ocupar el sillón de la política bonaerense hoy es Sergio Massa. Así como en un momento determinado fue Graciela Fernández Mejide, Chacho Álvarez, de la Rúa. La sociedad suele, entre comillas, enamorarse de una persona a la cual le asigna la responsabilidad de sacarla de la situación en la que nos encontramos y transportarla a otro lugar. ¿Por qué Massa? ¿Cómo logra eso? Bueno, el amor es ciego. Ha sido ciego con Chacho Álvarez, con Mejide, con de la Rúa. Nosotros, entre nosotros, no lo voy a comentar acá porque decimos que Massa es el yerno ideal, digamos. Ajá. Que cualquier mujer querría a ese muchachito para su hija, digamos, ¿no? Rubiecito, lindo, preparadito, con poder, exitoso, buen gestionador. Eso está jugando un papel. Razones objetivas no hay. Hay razones la razón es que la señorita opinión pública necesita un señor que se la lleve de su casa actual y la transporte a otro lugar. Y el elegido hoy es Massa, como podría haber sido cualquier otro y como en otro tiempo ha sido otro
para situaciones similares. Claro. Por allí aparecía también Gustavo Pose. Digo, yo hago hincapié en estos casos que a nosotros nos interesa Sí. especialmente por la zona de influencia que tenemos. Tiene un desconocimiento importante en su imagen el hombre de San Isidro, ¿no? Sí, bueno, Pose ha apostado al modelo de ser muy importante en un solo lugar. Más ha tenido otro desarrollo, ha tenido la oportunidad de ser jefe de gabinete del gobierno nacional, de modo que eso le permitió expandir su relevancia hacia otros lugares. Hay que ver si Pose tiene la habilidad de poder romper el cerco. Desafío que parece decidirse hacerlo ahora, ¿no? Hay algunos líderes que lo logran y muchísimos que no. Por ejemplo, Alac no pudo ser gobernador de la provincia de Buenos Aires después de ser 16, 18 años intendente de La Plata. Claro. Hay mucha gente que es muy importante en un lugar, muy importante en un lugar y solamente en ese lugar. Y acorde a tu análisis, Pose... No estoy diciendo que sea ese el caso de Pose. No, está claro, pero te lo quiero preguntar. ¿Tiene posibilidades de hacerlo, de romper ese cerco de San Isidro y salir? Pose es un hombre valioso. Después juegan las habilidades. Hay que ver si escucha, hay que ver si tiene el acompañamiento profesional que hace falta para poder entender a la sociedad, para poder leerla correctamente. Es un muchacho que yo no lo conozco personalmente, lo he saludado una vez en mi vida, que su parada, su presentación es la correcta para este tiempo. Es un chico que parece moderno, es un chico que parece adecuado, tiene una experiencia importante, tiene una familia también que le ha generado un background político interesante. Ahora hay que saber si cuando uno le da el coche de Fórmula 1 sabe manejarlo o se estrella, digamos. Si lo tendrías que asesorar, le decís, este es el momento, ya hay que salir de San Isidro y encaminarse a romper el cerco. Decirle que me llame. Ahí se la contesta, está bien. El ciclo político del kirchnerismo está agotado. Por allí tenemos también esa imagen para ver qué es lo que opina, lo que refleja esta encuesta. Una amplia mayoría dice sí, el 51,7%, y un 24,5% dice que no, un 21,3% dice tengo dudas. ¿La mayoría cree que se acabó el kirchnerismo? Es muy importante decir que no solamente votantes del no kirchnerismo son esos. También hay mucho votante del kirchnerismo que va a votar porque dice que cree que el ciclo está agotado. Y hay mucho votante del no kirchnerismo que cree que el ciclo no está agotado, que tiene miedo de que no esté agotado. Ahora, ¿qué significa esto del ciclo agotado? ¿Qué quiere decir? Los gobiernos se ponen viejos. Cuando comemos en casa los domingos, es una mesa larga, somos 25, 30, viene toda la familia, mis hijos se quejan de que yo cuento historias viejas. Y me dicen, papá, esta historia ya la contaste 35 veces. Cuando uno empieza a contar más el pasado que el futuro, está viejo. Y este gobierno lo que tiene es una necesidad de que le aplaudamos lo ya hecho, mucho más notoria que consideremos lo que piensa hacer. Y ahí es cuando se acaba un ciclo. ¿Y cómo se acaba un ciclo? Se van. Ha pasado en los últimos 2000 años de historia en 222 países, en miles de oportunidades y no ha pasado nada. Acá cuando se van los gobiernos y dejan el poder, algunos que no quieren irse o no tienen cómo reciclarse o dejar a alguien, e incluso lo vemos en la mayoría de la política, a nivel local se nota mucho con intendentes que gobiernan elección tras reelección y nunca dejan a nadie. A veces es preferible que quede el enemigo antes que uno propio, que un sucesor. Esto es lo que muchos le dicen al kirchnerismo, que no tiene un candidato propio. No hay ningún líder que haya generado herederos. No, acá tampoco va a haber herederos. No, por supuesto. No. Es increíble que un gobierno que reparte 45% del PBI en gasto público, el gasto de nación, más provincias, más municipios, esto es, digamos, Alemania de la Segunda Guerra Mundial, el menemismo repartía 30, no tenga 5 personas valiosas. La presidenta, según dice el propio kirchnerismo, es la única persona que puede garantizar, a punto tal que cuando se conoce esta encuesta, no como relación, no como consecuencia de conocerse esta encuesta, porque el gobierno debe tener otras del mismo, ellos dicen, podríamos presentar a Cristina Kirchner como candidata a diputada de la provincia. Disparate. Hay que imaginarse lo que están pensando los presidentes de 200 países, de que un presidente de un país salga a ser diputado testimonial de una provincia de su país para... No contentos con ese disparate, 2 días después dicen que podría ser la primera candidata de la lista del Consejo de la Magistratura. Es decir, la pregunta es, ¿por qué alguien que ha repartido tanto y en muchos lugares tan bien, no tiene 5 o 6 personas acreditadas, deseadas por la sociedad para... Bueno, lo contestó un ministro el otro día en Cámara. Te iba a preguntar, ¿tiene respuesta a eso? Yo creo que sí, pero el ministro me sorprendió. ¿Qué dijo? Está el ministro de Educación, alguien le preguntó lo mismo que vos me preguntaste a mí, y me dijo, no tenemos otro candidato porque todo lo demás es muy malo. Un gobierno... Sincericida el hombre, ¿no?
bueno, es lo mismo que me quiero ir, ¿no? Si alguien me quiere ir es terrible. Y ahí está el fin de ciclo, es decir, cuando uno ya no tiene ni siquiera la ocurrencia como para comportarse adecuadamente en público, ¿se entiende? Bueno, quedan algunas por allí, pero son claras, las veníamos hablando. Creo que Scioli iba a ser presidente en el 2015, es lo que planteabas, está en el imaginario colectivo de alguna manera. También habla aquí por algunos casos si Gustavo Posse sería un buen gobernador. Bueno, hablábamos de la imagen desconocida de Posse. Lo demás así, ahí es distinto. La mayoría dice que sería un buen gobernador a partir del 55%. Impresionante. Un 55% estamos hablando de Perón, puesto en el deseo de una manera muy contundente. Por supuesto que eso hay que poder contestarlo, ¿no? Hay muchísima gente que desea que Massa sea un protagonista. Massa tiene que informarle a la gente si va a decidir ser un protagonista o no. ¿Massa lo sabe y todavía no lo anuncia? Sí, no es que no haya tomado una decisión, sino que no la anuncia. Sea una o sea otra, ya la sabe. En ese sentido, a Massa debe estar pesando lo que pasó con Reutemann, digamos, que en un momento determinado en la Argentina parecía como número puesto para presidente indiscutible. Dijo que no. 6 meses después, cuando lo medíamos, tenía preferencia del 3%. Claro. Si uno desaira a la señorita que lo espera, y la señorita mira para otro lado. Me estás diciendo que tiene que salir a jugar. Yo, desde mi punto de vista, no soy el asesor de Massa, ni me lo pregunta, ni se lo estoy contestando. Si yo fuera su asesor le diría que no hay alternativa, hay que jugar. La señorita lo está esperando. Lo último, ¿qué viene? ¿Qué viene de acá a octubre? Digo, la gente está preocupada, inflación, inseguridad. Bueno, los temas cotidianos que conoces mejor que nadie porque los ves claramente reflejados, pero los años electorales siempre son difíciles. ¿Qué hay que esperar de aquí para este 2013? Yo creo que hay que esperar las cosas feas de un gobierno en retirada, torpezas. Estoy muy tranquilo porque veo una sociedad argentina que madura a una velocidad. Desde el año 72 a la fecha, desde la llegada de Perón, 72, ha habido 11 marchas, 11 manifestaciones con más de 1 millón de personas en la calle. En los últimos 7 meses se produjeron 3 de esas 11. Esto es un tema, esto es un dato, que está indicando que la gente está en la calle poniéndole límite a los excesos de un gobierno. La gente está en la calle porque no ve oposición que se encargue de esa situación. Ahora, me parece que estamos, ¿cómo plantearlo? Cuando las sociedades le temen al poder, se llama feudalismo. Cuando el poder le teme a las sociedades, se llama civilización. Argentina está cambiando brutalmente, el poder empezó a temerle a la sociedad. Estamos en la senda correcta, hay que confiar en la sociedad, no en los dirigentes políticos. Hay que confiar en la sociedad. La sociedad va a construir los dirigentes que necesite. Jorge, clarísimo, como siempre. Gracias por la visita. No, la vamos a seguir seguro a lo largo del año. Breve pausa, ya dialogamos con Jorge Álvarez, concejal del radicalismo. Vamos a ver qué pasa en San Isidro y temas que tienen que ver con nuestra región. Ya venimos.